Bien, bueno, nuevamente me presento, mi nombre es Noemí Aira, formo parte del equipo del Departamento de Educación aquí de Fundación Proa. No sé si ya han podido participar de otra clase a distancia, nuestro ciclo de clases a distancia, que lo comenzamos a hacer en el 2020 con la pandemia, pero la verdad que es una buena manera de seguir ampliando los contenidos de la muestra y de seguir conectados virtualmente también con gente que quizás no está en Buenos Aires. Así que lo sostuvimos en este pequeño ciclo de 4 encuentros. La idea es conocer a los 4 artistas que forman parte de Espejos de México, que es la muestra que tenemos actualmente en las salas. Y hoy es el tercero de estos encuentros. Ya tuvimos el de Abraham Cruz Villegas, tuvimos el de Rafael Lozano Gemer. Hoy vamos a tener el de Damián Ortega y nos queda para el jueves que viene la última artista, que es Julieta Aranda. Así que bueno, ya quedan invitados también a quienes están hoy acá a sumarse también la semana próxima. Se ve bien, buenísimo, me alegro. Ahí está. Bueno, díganme si lo conocían a Damián Ortega, si no lo conocen y lo vamos a conocer juntos hoy. Voy a sacar mis notas mientras. Ahí más o menos podemos verle la cara a Damián Ortega y también esta foto que me parece tan simpática de trabajando en su taller. Eh, Damián Ortega es, bueno, por acá no lo conocía. Yo conocía, esto, bueno, a título personal les cuento, conocía una de sus obras más conocidas, que es la obra que tenemos aquí en Fundación Proa. Pero bueno, esta oportunidad, esta clase de distancia, puede ser una buena manera para conocer otros aspectos de su producción y también conocer algo de su producción más actual. Bueno, como les decía, Damián Ortega es un artista mexicano, como los 4 artistas que estamos presentando en esta exhibición. Nació en 1967, o sea que está ahí llegando a los 60. Bueno, todavía le quedan un par de años para llegar a los 60, y actualmente vive en Ciudad de México, porque de los artistas que tenemos aquí hay artistas que viven y otros que han emigrado. En el caso de Damián Ortega, él tiene su taller en México y vive y trabaja ahí. Bueno, antes de entrar en la producción de Damián Ortega y de conocerlo más en profundidad, queríamos hacer un poco de un marco anticipatorio de su producción. Por un lado, contarles que también, si participaron de otras clases, seguramente ya escucharon esto, también fue uno de los asistentes permanentes de los 5 años del taller de los viernes. El taller de los viernes fue un espacio formativo, no formal, relacionado con el campo de las artes contemporáneas sobre todo, dirigido por el artista Gabriel Orozco. Gabriel Orozco es un artista un poquito, una generación más grande que Damián Ortega, y que también Abraham Cruz Villegas, por ejemplo, fue otro artista que formó parte del taller de los viernes. Me pareció importante sumar este espacio porque fue un espacio que impactó en la producción posterior de los artistas que formaron parte de este grupo. Y acá en una entrevista, Damián Ortega comentaba un poco sobre su paso por el taller de los viernes, y les leo la frase. Gabriel Orozco era pintor, venía de una tradición pictórica como su padre y los amigos de su padre. Y no había acá en México esa información de arte escultórico, de acción, de proceso. Gabriel se fue a España, al Círculo de Bellas Artes, y cuando regresó lo hizo con ideas nuevas y frescas, con información de libros que no se habían distribuido aquí en México. Entonces empezó a mover la idea de que la pintura también es un objeto, que es un hecho político. Y como que a partir de ahí hubo una transformación para los 4 o 5 que íbamos al taller. Me parece que es una frase significativa porque justamente, ¿no? Para estos artistas que estaban en proceso de formación, muy jóvenes, este espacio era un espacio
bueno, ya les digo, formativo, pero también un espacio de intercambio, un espacio entre colegas, un espacio entre amigos inclusive, ¿no? Donde se trabajaba también desde lo afectivo y que era un espacio también para conocer por ahí nuevas tendencias o tendencias del arte contemporáneo. Piensen que estamos hablando en una era pre-internet, pre-redes sociales, entonces donde por ahí los artistas que viajaban traían novedades, traían libros, traían ideas, muestras, cosas, tendencias que estaban pasando afuera y que fue un poco el caso de Gabriel Orozco. Y bueno, justamente me gustaría detenerme brevemente en la obra que estaba haciendo Gabriel Orozco en ese momento, ¿no? En fines de la década del fines de siglo, ¿no? Y principios del siglo, o sea, en la década del 90 básicamente, que fue los años que estuvo el taller. El taller igual duró 5 años, terminó en el año 92, pero bueno, me gustaría mostrarles algo de lo que estaba haciendo Gabriel Orozco en la década del 90, que pudo haber, ¿no? Como impactado en este vínculo con los discípulos que formaban parte, discípulos quizás una palabra muy anticuada, que formaban parte del taller de los viernes. Bueno, Gabriel Orozco tiene una obra en la década del 90, probablemente lo conozcan porque es un artista muy conocido y por supuesto que yo estoy haciendo un recorte mínimo para tener más o menos una información contextual, pero tengan en cuenta que después él tiene una obra bastante destacada, más actual y también con mucha instalación, así que bueno, estas igual son obras bastante conocidas, pero de la década del 90. Esta, por ejemplo, es una pieza fotográfica, en la década del 90 le estaba haciendo bastante fotografía, una pieza que se llama Isla en Isla. Es una fotografía de la ciudad de Nueva York, ¿no? Que se ve, es como un paisaje, pero fíjense como esta especie de paisaje duplicado, ¿no? Por un lado se ven los rascacielos, fíjense que se ven las Torres Gemelas, ahí de fondo como esta pujanza, ¿no? Hacia el cielo, hacia ese cielo nuboso de la ciudad de Nueva York, ¿no? Creciente, es Wall Street también, como, ¿no? Como, también como un centro del capitalismo, ¿no? Económico, ¿no? Del desarrollo económico del capitalismo. Aquí en esta especie de duplicación que aparece por debajo, esta representación de la ciudad hecha con sus propios desechos o con sus escombros, ¿no? Como si fuese como un espejo de versa y reversa, ¿no? Esto de hacer como pequeñas operaciones o transformaciones urbanas, y tomar una fotografía, ¿no? Era algo que Gabriel Orozco estaba haciendo en ese momento como si fuese como una obra mínima, si se quiere, muy efímera, ¿no? Y como por ahí con una fuerte carga poética o retórica, pero con menos... Esperen que se me abrió... Ahí. Ah, no, esperen, denme un segundito, por favor, que se me abrió una... Ahí está, ustedes siguen viendo bien, ¿no? Avísenme cualquier cosa por el chat, se me abrió una pestaña ahí de la nada. Bien, otra obra de Gabriel Orozco, fíjense, un poco, perfecto, siguen viendo bien, un poco en la misma línea, ¿no? También jugando un poco con el humor, ¿no? Con la sátira, ¿no? Por ahí estas pequeñas intervenciones, en este caso en un supermercado, mezclando, ¿no? Las latas de comida para gatos. De hecho, esta obra se llama Sandías con gatos, y bueno, tiene un poco casi un espíritu, si se quiere, surrealista, ¿no? Como decía Lautremont, el encuentro de la tabla de planchar con un paraguas en una mesa de disección, algo así, y bueno, hay un poco eso como de poner por ahí dos elementos eh, en relación que no tendrían a priori relación, pero como esta también como intervención en el espacio, una intervención efímera y tomar la fotografía. Acá sí, bueno, una pieza del año 94, que ya sí vemos este desarrollo por ahí en tridimensión, en el campo escultórico. En este caso es una obra que se llama Cuatro bicicletas. Y bueno, por un lado podríamos
hacer digamos, una lectura como una pieza que se puede vincular con la rueda de bicicleta de Duchamp, ¿no? Como tomar este objeto del mundo cotidiano, sacarle por ahí esa funcionalidad, ¿no? Esa utilidad, como inutilizarlo y reutilizarlo como en una nueva versión. Y en este caso también como estas bicicletas, 4 bicicletas, y esta idea como de por ahí de las 4 direcciones o de todas las direcciones, ¿no? Como queda inútil, pero al mismo tiempo es como potencialmente podría ir para todos lados. Así que también conserva un poco ese espíritu, si se quiere, como casi humorístico, irónico. Y esta es una de las obras más conocidas de Gabriel Orozco, se llama Piedra que cede, es una pieza del año 92, es una bola de plastilina, es una bola de plastilina que él la fue como arrastrando por distintos lugares de la ciudad de Monterrey, las calles de Monterrey, entonces bueno, por ahí, no sé si las fotos lo pueden llegar a ver, pero que se ven como pelucitas, ¿no? Basuritas de la ciudad que se le van como pegando y que incluso va cambiando la forma, se va deformando o se va teniendo como estas huellas del impacto por la ciudad. Y finalmente llegaba a la sala de exhibición, de hecho es una pieza que él hizo para una exhibición bastante grande de muchos artistas y este fue como después el objeto que quedó para la sala de exhibición, como un objeto también transformado, ¿no? Por este arrastre, por este como impacto como de lo urbano en la obra, ¿no? Algo ahí como de lo efímero, pero también como que el objeto conserva como una especie de huella de esa acción performática que hizo el artista con ella. Y esta obra, que es de 1993, o sea, todo esto, recordemos, estamos conociendo la obra de Gabriel Orozco para ponernos un poco en contexto de qué cosas estaba viendo Damián Ortega cuando estaba yendo al taller de los viernes, cuando estaba intercambiando con estos artistas y con este maestro. Y esta obra me parece significativa porque también es un auto, como la obra Cosmic Thing, que ahora vamos a ver, que es la obra que está aquí en Fundación Proa. En este caso se llama 10 o de DS, que es el modelo de Citroën. Este es un auto francés, Citroën es una marca francesa, y este es un auto francés que Orozco lo modificó, como que lo seccionó y le quitó una sección como interior y lo volvió a unir. De hecho, si ven con atención el paragolpes, se ve como la raya o mismo en el vidrio. Y después, bueno, hizo como unas modificaciones con espejos en el interior para que también dé la ficción de que es un auto que sigue siendo utilitario, cuando en realidad, por supuesto, no lo es un objeto artístico, es una instalación. Y también por qué seleccionó esta pieza, este auto, bueno, porque era una obra que la hizo especialmente para una muestra en París y el Citroën es un auto significativo, este modelo en particular es un modelo significativo por ser un auto muy popular, sobre todo en los años de posguerra, como un auto accesible y un auto como muy pujante para ese momento como de renovación o de reestructuración de los años 50 y 60, ¿no? Que Europa también estaba como tan atravesada como por salir de la crisis de la posguerra. Así que también seleccionar un objeto que dialoga con ese espacio, con la cultura popular del lugar en el que lo iba a exhibir, que en este caso era París. Bueno, y acá Gabriel Orozco, por si no lo... Sí, sí, estuvo en el MoMA, este auto anduvo girando por varios lugares y es una de las obras más conocidas de Gabriel Orozco. Me parece interesante esto de seleccionar como medios de transporte, ¿no? Objetos bien urbanos como la bicicleta, como como el auto. Bueno, ahora sí me quiero meter con Cosmic Thing,
o Cosa Cósmica, que es la pieza que estamos mostrando en este momento en Fundación Proa. Para eso lo que les voy a compartir es un video de la entrevista que le hizo Rodrigo Alonso aquí en el auditorio de Fundación Proa a Damián Ortega. Él viajó con motivo del montaje y la preparación de la exhibición y estuvo para la inauguración. Por eso van a escuchar en un momento que Rodrigo Alonso le dice, bueno, todavía no abrió la muestra porque la charla se hizo previa a la inauguración. El video es un poquito largo, dura 10 minutos. Yo le voy a activar los subtítulos para que se escuche mejor, pero bueno, me pareció que era una pena cortarlo porque él cuenta bien ahí todo el proceso de realización de esta pieza y un poco las derivas que tuvo. Así que bueno, avísenme si escuchan bien porque puse compartir sonido, pero por las... Sí, digamos, pasando un poco rápidamente por la historia, lo interesante es que ya en el 2002 hiciste esta obra que fue una obra como muy paradigmática, que tuvo una repercusión internacional muy fuerte, sobre todo a partir de su exhibición en la Bienal de Venecia, y que de alguna manera, digamos, mantiene algo de lo que veíamos recién en esta obra y al mismo tiempo introduce como otras escalas, Sí. digamos, otra forma de trabajar el espacio, ¿no? Fue una pieza esta muy particular y sigue teniendo una vida muy interesante porque se mueve sola, ¿no? Ya es una pieza que ha tomado sus decisiones y se mueve. Y lo que era interesante es justamente a partir de en medio de la globalización y todo lo que estaba sucediendo, había un principio de identificar lo privado, ¿no? Y cómo si había algo que creo que nos identificaba mucho en la ciudad y personalmente, pues era este coche, ¿no? Era un Volkswagen con el que a mí me llevaban a la primaria, con el que mi tía, mi papá, mi mamá tenían. Era el coche popular porque era un coche barato, se podía ¿cómo se dice? Reparar. De una manera muy austera, cada quien podía hacerlo. Entonces, era realmente, había cientos y miles en toda la ciudad, ¿no? Entonces, era una cosa muy particular, muy privada, muy personal, y creo que fue interesante el gesto de abrirla, de hacer una disección para entender cómo funcionaba esto, cómo no era asimilarla ya como un deber, sino a partir de esta figura que era algo de uso cotidiano, abrirla y disectarla y hacer un análisis de cómo funciona, qué es, cómo está compuesta. Y de ahí pues empezar a reconocer la individualidad de cada pieza, cómo forman parte de un ecosistema o de un sistema, donde cada pieza dialoga con la otra, se comunica, se transmite, y cómo había una dignidad en cada pieza dentro de un conjunto, ¿no? Entonces se volvió un fenómeno ahí como un estudio social, un estudio arquitectónico, un estudio de un sistema desglosado, y por también creo que la cercanía con tanta gente que tenía este auto, se generó una complicidad, ¿no? En cuanto a historias, en cuanto a reconocer la mecánica, a estudiarla. Entonces se volvió algo entre el popular, que era fuera del mundo erudito, el mundo especialista del arte. Había una relación simplemente externa, popular, de que un papá podía acercarse con su hijo para enseñarle cómo era o contarle una anécdota, ¿no? Entonces creo que esa es la vida que ha tenido, justo se mueve en muchas direcciones y a veces yo nomás trato de seguirla. Vos contás en una entrevista que te hicimos para el catálogo varias cosas. Una que es como una suerte de antecedente de estas imágenes 3D que uno ve, ¿no? De los renders, lo cual es cierto, ¿no? Y que tiene una relación bastante ambigua con el tema de la tecnología. Yo lo pienso también por el lado de que hoy en día la tecnología para nosotros es la famosa caja negra, que uno no sabe cómo funciona, ¿no? Sí. Y esto es casi todo, podríamos decir, como lo opuesto de la caja negra, ¿no? O sea, encontrar hasta el último, hasta la razón del último elemento que forma parte de un objeto, ¿no? Sí, me gusta mucho eso, creo que fue algo que también descubrí un poco más adelante, porque justo creo que somos como generación un eslabón
entre una tecnología que llegó a un fin y comenzó otra etapa, que es toda esta era digital y renders y la computadora en casa, como antes había un refrigerador o como había una televisión, empezó a ver ya la computadora, todo el mundo empezó a comunicarse internacionalmente con la laptop, empezó a ver todos estos máquinas que eran algo verdaderamente insólito, ¿no? Me acuerdo yo de un viaje a la secundaria a ver a un chico que era el único niño rico de la escuela que le habían regalado una computadora Apple, ¿no? Y llegamos y vimos toda la escuela así viendo un artefacto de este tamaño, así de ancho, y que era el futuro, ¿no? Entonces creo que esta pieza o estas piezas que son una serie tiene algo de visualización de lo que venía, de lo que se prometía, lo que estaba sucediendo, con una tridimensionalidad total, donde podías verlo y desplazar y rotar un objeto y verlo por todas sus dimensiones. Sin embargo, está hecho totalmente de manera análoga, es material, es matérica, es pesada, es húmeda, tiene óxido. En fin, es una carne y con una textura humana, y por otro lado es una transición hacia otro paradigma, otro escenario, ¿no? Lo van a ver cuando ven esta pieza, porque además, como dices, hace 14 años no estaba expuesta, y a mí me gusta mucho porque justo no tiene la obsesión de ocultar, hacer un truco. Es un diagrama donde está expuesto el cable, está expuesto los tornillos, está expuesto todo lo que lo compone, y es como una forma de abrirlo, pero sin truco, no es un truco, ¿no? Sí, además es un auto viejo, usado, eso se nota, ¿no? Sí, Tiene una historia. Vos contabas también un poco en esa entrevista que cómo la habías hecho, porque decías que no la podías armar en tu taller, entonces la fuiste haciendo como por partes, no la viste hasta que estuvo montada. Sí. ¿Cuál fue la primera presentación de la obra? La primera fue en Filadelfia, que era un espacio precioso, muy alto, muy grande, blanco, con una luz natural, era pensada para ese lugar, pero yo lo hice en dibujos, y lo tenía concebido, como que lo entendía muy bien como tendría que ser, pero no tenía el espacio. Lo hicimos en un garage pequeñito que tenía yo en la casa donde rentaba, y pues fue como ir deteniéndolo pieza por pieza para ver si estaba en equilibrio, si se veía bien, y cómo dialogaba con las piezas exactamente siguiente, ¿no? La inmediata. Pero nunca tuve la imagen ya general o la completa, ¿no? Hasta que llegué ahí y fue como una sorpresa para ver la escala de todo eso, ¿no? Uh-huh. Hace poco hiciste una exposición medio retrospectiva de tu trabajo y se mostró de esta manera, que me llamó mucho la atención, porque vos también hablas mucho sobre la relación del contexto, o cómo el contexto influye sobre tus trabajos, ¿no? Sí. Y acá me parece que el contexto, además con esa obra de los muralistas ahí arriba, sí. Es como bastante ideal, ¿no? Me da ilusión, la verdad que ha sido toda una experiencia, y fue una cosa insólita, porque pues comencé hace tiempo trabajando, tengo 25, 30 años de exponer fuera, de exponer en museos fuera de México, ha tenido una repercusión, la obra queda en colecciones importantes, etcétera, y sin embargo en México no había habido la apertura para poderlo presentar todavía. Como tengo 56 años y es todavía una obra de arte joven, ¿sabes? Es todavía un arte nuevo en muchos sentidos. Entonces se dio una coyuntura, como una suerte de muchos elementos que se hilvanaron, empezando por una muestra que se hizo en Monterrey. Hay un museo que se llama El Marco, me invitó a hacer la retrospectiva, entonces trajimos mucha obra, la juntamos en México, en Monterrey, que es al norte del país, y de ahí las autoridades de la ciudad me invitaron, me ofrecieron, o de hecho les pedí, dije, ¿por qué no aprovechamos que está todo esto en México y hacemos una exposición? Y me dijeron, ¿dónde te gustaría? Y yo dije, Bellas Artes, es el lugar donde tiene que estar, es un lugar que tiene una historia increíble,
porque es el lugar que el palacio que se hizo después de la Revolución, donde están todos los muralistas como una identidad nacional, como la construcción de una identidad, y me parecía como muy significativo llegar y presentar este auto ahí. Y el diálogo que para mí era importantísimo con los murales, ¿no? Como hacer este mural tridimensional que tiene una ventana donde lo puedes ver, se confronta o se relaciona con los murales que están hechos por Siqueiros, por Orozco, Rivera. Entonces había algo como grandioso, muy quizás hasta pretencioso, pero siento que se justificaba la arrogancia o la presencia. Y la experiencia de ir a México a montar mi trabajo y verlo en la playa, ir caminando todos los días en la plaza del Zócalo, de la Alameda, y el metro, todo esto era así como un baño del país, que es muy emocionante. Entonces fue así como cada día era así algo que me hacía llorar de la emoción, ¿no? Todavía me emociono, qué absurdo, pero es emocionante. Acá le estamos mostrando como, bueno, todavía no vieron la exposición, inaugura el sábado, pero vamos a hacer un pequeño adelanto. Y mientras pasamos, hay como... Sí, una cosa interesante es que está simultáneamente expuesto en México una copia de exhibición, y aquí está esta pieza que fue la original, ¿no? Entonces, como dices, no nos lo habían prestado, no nos lo prestaron para la exposición en México, y entonces llevamos una copia que se hizo como para una muestra, y ahora aquí lo prestaron, y entonces es interesante esa ubicuidad de la pieza, ¿no? Que también, como dices, salió en revistas, salió en periódicos, de pronto fue así como una especie de fenómeno ahí pop, como que salió en revistas, en antologías. En algún momento la pidieron para ilustrar el capítulo o la referencia de la enciclopedia británica, ¿no? Para describir qué es una instalación. Entonces, sí fue así como algo que ya se empezó a mover por sí mismo, ¿no? Que entró en la lógica del arte contemporáneo, que uno normalmente el 90% lo ve en digital, los medios, en ¿no? medios, exacto, sí. Sí, digamos, pasando un poco rápido. Sí, digamos, pasando un poco... Bueno, recapitulando un poco esto que mencionaba Damián sobre el final, que es una pieza que tiene dos versiones. Nosotros aquí la que tenemos es esta, que es la pieza que pertenece a un museo que está en Estados Unidos, en California. Es la pieza, como digamos, la original. Y después hay otra pieza que es la que está en México, acá que es la que mencionaba Rodrigo, que está en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, que es esta, ven que es como distinto el color, la otra es como que tiene el color eh, como el color del primer, como si no tuviese la pintura final. Esta es esta pieza es blanca, es parecida, pero... Y también una curiosidad es que según los lugares en que se exhibe, tiene como distinto tamaño final, o sea, la parrilla sobre la cual se cuelga puede tener distinto ancho o distinto desarrollo según el espacio de exhibición, o sea que también la obra puede tener ligeras variaciones según el montaje específico. Y la pieza se acompaña de videos que forman una trilogía. eh, Nosotros aquí en la sala lo tenemos en la sala del primer piso, la pieza escultórica, ocupando casi toda la sala, y también en un video, en una televisión, se reproducen los videos. Este es o sea, imágenes fijas de uno de los videos donde Damián Ortega, que lo vemos ahí abajo, junto con un grupo de amigos, le dieron como sepultura al auto, lo enterraron,
Este es el auto, digamos, que perteneció a su familia, que había sido de su padre, que después lo usó él, y cuando ya el auto llegó al fin de su vida útil, él quiso como devolverlo a la fábrica. Entonces fueron hasta la fábrica con el auto, intentaron devolverlo, pero bueno, obviamente en la fábrica le dijeron, no, no, nosotros hacemos autos nuevos, no recibimos el auto ya cuando ya no funciona más. Entonces lo que finalmente hicieron en un lugar próximo, muy cercano a la fábrica, fue hacer como una especie de entierro, como una especie de funeral. Entonces, bueno, hicieron un pozo bastante grande y lo enterraron, quedando solamente las ruedas por fuera, y también en una especie de ceremonia, ¿no? Como con esta vinculación afectiva que uno también establece con esos objetos utilitarios que lo acompañan, ¿no? El auto quizás es uno de esos objetos con los que uno más va estableciendo un vínculo casi afectivo. Entonces, bueno, esta despedida que también, un poco como mencionaba el artista, se vincula con las tradiciones mexicanas de las festividades por los muertos, porque era también una instancia, si se quiere, festiva, eh, y bueno, siempre también como con un tono un poco de humor o de ironía. Y este es el otro video donde el auto era desplazado como un objeto fijo, o sea, lo desplazaban así como tirando de la cuerda, y lo vemos al artista, y mientras tocaba una banda, ahí también como un poco poniéndolo en acción desde un lugar no utilitario, sino más bien como si fuese como un objeto casi decorativo. Bueno, ahora les quería mostrar por qué arrancamos por esta obra. En realidad arrancamos por esta obra porque es una obra de principios de la década del 2000, del 2002, y ahora vamos a ver un poco la obra más actual. Él después, durante esa primera década del milenio, hizo varias obras que siguen un poco esta misma idea o esta misma estética. Así que ahora les voy a compartir un video de la misma entrevista, es muy cortito, pero para conocer otra obra bastante similar, y ahora la discutimos. Y un poco con esa lógica del objeto suspendido, tenés una serie de instalaciones que van un poco por ahí, ¿no? Esta es una quizás bastante conocida. Sí, se llama Controlador del Universo, que era también un título que nunca me gustó, ya al final fue un título que me arrepentí un poco, pero fue colectar. En Berlín estuve unos años y los domingos me iba a coleccionar, a comprar herramientas que siempre eran un poco distintas a las que teníamos en México, y me empezó a interesar, entonces las empecé a recolectar. Las puse en el piso, y de ahí fue como bastante lógica la idea de hacer un desplazamiento más tridimensional. Y lo que tiene interesante es que es una pieza a la que puedes acceder, entrar al espacio central, y todas las piezas están dispuestas en un ángulo de tal manera que todo lo que ves está filtrado con una herramienta, como una voluntad de que todo lo que ves lo transformas o lo transformamos y lo convertimos en algo conocido, o dejamos de ver o tener una percepción directa de la naturaleza o de las cosas, sino que la vemos a través de un filtro ya cultural, ¿no? Entonces es esta esfera como de puras herramientas, que también es una doble experiencia, en la que estar dentro, como que sientes toda esta potencia dentro de tu propio alcance, y hacia afuera, pues que es toda una contra algo mucho más ofensivo, porque es una explosión que viene dirigida hacia el exterior, ¿no? Del centro hacia afuera. Y un poco con esa lógica de... Bueno, está Controlador del Universo, ¿no? Un título que no le había gustado al artista, pero bueno, quedó. Acá quizás una diferencia que podemos encontrar es que, si bien en Cosmic Thing era un solo objeto que estaba diseccionado, y acá es más bien una colección de objetos
de una misma familia, que en este caso son todas herramientas. Esta obra él la hizo durante un periodo que estuvo viviendo en Berlín y estas las fue comprando, las fue coleccionando de distintas ferias de segunda mano y que son todas herramientas que tienen que ver con el universo del trabajo, con el universo del trabajo campesino, pero también con el universo del trabajo industrial, también podríamos decir como artesanal, ¿no? Como este del trabajo manual. Así que ahí en la herramienta suspendida hay también como un poco de esta presencia como del cuerpo sosteniendo la herramienta. Vieron como le decía Rodrigo al principio, bueno, como que sigue la misma lógica del objeto suspendido también como resaltaba esto de una pieza en la que se puede, ahí les muestro otras perspectivas y que se puede como entrar. Entonces, desde este lugar de ingresar, uno puede tener como estos puntos de vista que con esta inclinación que parece justamente no solamente un objeto suspendido en el sentido de que está como suspendido del techo colgante, sino también parece como suspendido en un viaje, ¿no? Como si estuviese como yendo o viniendo y que estuviese ahí como parado, hay algo como medio de dibujito animado, ¿no? Como em, de poner pausa en una acción y como si uno pudiese como moverse en tiempo real sobre algo que está en pausado. Y él tiene, ahí por ahí llegaron a ver, tiene muchas obras en esta línea, bueno, no sé si muchas, pero tiene toda una serie de obras en esta línea, pero en algún momento como que también quiso moverse de ese lugar y explorar otros recursos plásticos. Ahí en la entrevista hay un momento que dice, no quería terminar siendo como el artista reconocido como el que cuelga cosas, así que empezó como a ir para otros lugares, así que bueno, les quería mostrar algo de la obra más reciente. Esta es Elote, de 2015, es una de sus obras más conocidas, y es una pieza, mira, yo me anoté algunas ideas que me parecieron interesantes para destacar sobre esta obra. Bueno, por un lado esto, ¿no? A cada uno de los granitos de este choclo, de este lote, que es como se le dice al maíz en México, le puso una numeración, pensando como esta posibilidad de desarmar el objeto, ¿no? Un poco volviendo a lo que veíamos en el auto, como desarmar todas sus partes, pero si lo tenés ordenado y clasificado, podrías como volver a ensamblarlo, ¿no? Y ahí hay un poco un absurdo de este intento cientificista de todo, ¿no? Todo ordenarlo, todo clasificarlo. eh, es posible, ¿no? También en este gesto de enumerar cada uno de los choclos, es como una especie de tarea imposible, ¿no? Desarmar un choclo y volverlo a armar. Aparece también como este gesto de la ironía quizás sobre este afán humano. Por otro lado, destacar la complejidad de la naturaleza en las cosas simples, ¿no? Como en ese objeto que manipulamos todos los días, y acá por ahí, sí, estableciendo una diferencia, como veíamos en el universo de la máquina, ¿no? Como el hombre desarrollando la máquina, el hombre arreglando la máquina, como interviniendo como sobre esos procesos, o mismo la herramienta, ¿no? La herramienta como una prolongación del cuerpo que permite interactuar sobre los objetos, modificarlos, transformarlos sobre la tierra misma, ¿no? En el mundo campesino. Entonces, acá es más como destacar esa mecanicidad, pero del mundo de la naturaleza, que a veces por ahí la damos por sentado y es tan sorprendente. Y vinculado con eso, ¿no? Trabajar por ahí con el material orgánico, el material y también el material del universo de lo cotidiano, que puede a través de por ahí una transformación o una operación simple, y recuerden lo que un poco veíamos en la obra que hacía Gabriel Orozco en la década del 90, por ahí es un gesto mínimo, ese gesto de transformación estética sobre un objeto de la vida cotidiana.
Y acá pasamos a otras obras incluso más recientes, o sea, nos vamos como acercando a nuestra contemporaneidad en la producción de Damián Ortega. Y les voy a mostrar dos series de obras que en este caso, bueno, se llaman Utopía Mexicana y son, no sé si llegan a darse cuenta con qué material están hechos. Sí, con el papel de las bolsas de cemento. Exactamente, con el papel, empaques de cemento, con las bolsas de cemento. ¿Qué es un material? Es papel, ¿sí? Son las bolsas de cemento, son como de este papel, papel madera. Bueno, en realidad esta pieza y las que vamos a ver a continuación, que están hechas también con este papel, vienen de que él estaba haciendo una obra en realidad con cemento, una obra para el espacio público, y veía que llegaban las bolsas de cemento y le empezó como a interesar este recubrimiento, que en realidad era el material de desecho, ¿no? Porque es el material que en realidad conserva lo que vos estás comprando, lo que querés usar. Es como un material que tiene como una fragilidad hecho de papel y al mismo tiempo contiene como esta potencial, ¿no? El cemento como este material duro, perdurable. Entonces algo en esa fragilidad, en esa piel frágil que contenía el cemento y también, bueno, la colorimetría. En este caso es una marca de cemento mexicana que se llama Cruz Azul. Entonces, bueno, tiene esta Cruz Azul y a partir de esto empezó a hacer estos trajes que son una, em, digamos, un diálogo, una propuesta de homenaje a una artista rusa que se llama, ya les digo el nombre, Barbara Stepanova, que trabajó durante las vanguardias soviéticas de la década del 20, del constructivismo, donde también aparecían junto con las propuestas estéticas, pictóricas, plásticas más tradicionales, todas estas corrientes del diseño que buscaban transformar la vida toda, ¿no? Por eso también aparece todo el diseño de indumentaria, el diseño, bueno, de los objetos, que tiene mucho que ver con esta búsqueda de utopía de transformación social vinculada a los socialismos de las primeras vanguardias, ¿no? Como tan atravesados también por una lucha y por un activismo político. Así que bueno, ahora les voy a mostrar. Este es un traje deportivo que también los grupos constructivistas y también Bárbara Stepanova tenía diseños de trajes para deportistas, ¿no? Esto también como el universo la ropa para el trabajo, la ropa para el deporte, ¿no? La ropa para el cuerpo en acción en sociedad o en comunidad. Eh, y porque también Ortega comentaba que esta cementera Cruz Azul tiene también un club de fútbol que es como forma parte como de esa empresa y también, bueno, se llama Cruz Azul, así que imaginó como una especie de, como si fuese la camiseta de este club de fútbol con las bolsas de papel de cemento. Fíjense el detalle, ¿no? Como de trabajar como en collage. Y también como esta pieza como utilitaria, ¿no? El bolsillo, ¿no? Como qué cosas son. No sé qué es, Vero, ¿no ves la pantalla o no ves algo en particular? Perdón, comentario del chat. Acá pueden ver los trajes de Bárbara Stepanova sobre la parte derecha y un diseño también de vestuario de Alexander Rodchenko para que veamos, ¿no? Como esa fuente de inspiración o esa fuente con la que está dialogando Damián Ortega en esta serie. Ah, no ves la pantalla compartida. El resto ve bien la pantalla compartida. Si no, te recomiendo que salgas y vuelvas a entrar a la reunión. Me parece que es lo más fácil, ahí la vas a ver, por ahí la minimizaste. Bien, entonces en esta misma línea y trabajando con estos materiales, con estas bolsas de cemento o estos materiales de descarte, esta otra obra que es una serie de piezas, Estridentópolis. Estridentópolis fue el nombre de la exhibición que reunía. Fíjense que son como especies como de
edificios, ¿no? Que culminan ahí como animalizados, ¿no? Son esculturas, perdón, hago una pausa para leer la pregunta de Dixon. En este caso, en el que se reinterpreta un logo de una marca, ¿sabes cómo se aborda el tema de los derechos de autor? La verdad que no sé, pero él está utilizando un material que está, digamos, disponible en el mercado, así que supongo que la marca debe estar contenta de que circule como su logo, pero por ahí tuvo algún tipo de intercambio con algún representante de la marca para asegurarse que hubiese consenso, digamos, en la realización de esta obra. No lo sé específicamente, te digo cómo yo me manejaría en esas circunstancias, pero no lo sé específicamente. Bueno, entonces estas piezas son todas hechas con papel maché y vamos a ver ahí un poco el detalle. Ven que están como ensambladas y son como tienen esta referencia como espacios urbanos. También por otro lado tienen algo como de ciencia ficción o de robot, pero también, bueno, no sé si conocen la arquitectura no me acuerdo el nombre, el apellido es Mamani, que está en la ciudad de La Paz, en Bolivia, y que hace estos edificios, son edificios reales de vivienda, de oficinas, que están en la ciudad de La Paz y que tienen como esta forma casi como de superhéroes, ¿no? Como estas terminaciones bastante ficcionales, e incluso con colores muy estridentes. Así que bueno, me parece que hace un poco un diálogo con este universo por ahí más popular de los personajes de lucha, del universo como del cómic. Fíjense acá, por ejemplo, los bocetos preparatorios. Freddy Mamani, gracias, no me acordaba el nombre, sabía el apellido Mamani. Si no lo conocen, les recomiendo que lo googleen porque los cholets son realmente algo excepcional. Y fíjense, para hacer el boceto, tiene como un collage de edificios, ¿no? Y también con estas terminaciones animales. Acá están algunas de las bolsas de cemento para que las veamos ahí en acción. Y quería, bueno, esto que se llama Estridentópolis, en realidad toma el nombre del estridentismo mexicano y Estridentópolis como una ciudad imaginaria que imaginó este movimiento que tiene que ver con las vanguardias de la década del 20, que son las vanguardias modernistas latinoamericanas, ¿no? Nosotros también hemos tenido aquí en Argentina, en toda Latinoamérica, aparecen estos movimientos de vanguardia de la década del 20, que toman eh, sí, esta pujanza de la nueva ciudad, ¿no? La aparición de los rascacielos, bueno, Nueva York como vemos en la silografía de la izquierda, como la ciudad, ¿no? Más representativa de esta renovación urbana, de estos grandes edificios, ¿no? La tecnificación, la velocidad. Si bien tanto el estridentismo como otros ejemplos de vanguardias latinoamericanas resisten a los fascismos digamos, al ascenso de los fascismos europeos, pero sí toman ideas, por ejemplo, vinculadas al futurismo, ¿no? Que es un poquito anterior, pero que también, ¿no? Como esta fascinación por la máquina y también esta pregunta por hacia dónde está yendo el mundo con la aceleración de la tecnología, con la aparición de medios de transporte nuevos, ¿no? El auto o nuevas formas de vida urbana, ¿no? La fotografía de Tina Modotti, que quizás también tiene algo abstracto, ¿no? Geométrico, ¿no? Es un momento también de mucha exploración de la geometría en las artes visuales, pero con ¿qué es lo que está fotografiando? Bueno, los cables de luz, ¿no? Como estas transformaciones urbanas eh, impactadas por nuevas tecnologías. Así que el estridentismo eh, como, como lugar de referencia para esta serie de obras. Entonces, tomando esto, les quería preguntar,
¿no? ¿Cómo creen ustedes que los materiales reciclados, el diseño deportivo inspirado en la clase trabajadora, refuerzan o contradicen esto de hablar de una utopía? Recuerden que el, la serie se llama Utopía Mexicana, la serie sobre todo la de los trajes. ¿Qué les parece? ¿Cómo esta palabra utopía se puede vincular con estos diseños? Como que es un ideal, ¿no es cierto? El hecho de reciclar materiales para realizar vestimentas, en este caso deportiva. Bueno, me parece que está buenísimo esto que mencionas, Vero, por esto de usar materiales también, materiales de desecho, ¿no? Como materiales que por ahí bueno, por supuesto no convencionales, pero también materiales que en cualquier otro caso se hubiesen desechado y acá se repiensan también desde un lugar plástico, que aparte me parece que la resolución es bastante, eh, está bien resuelta, ¿no? Queda interesante, la verdad, la obra final, aunque no es una obra que se pueda utilizar eh, como ropa, ¿no? Sería una utopía ponerlos en real uso, tomar conciencia, interpretar lo reciclado para el cuidado del medio ambiente, resignifica. Bueno, quizás tiene un poco que ver con eso, con esto que dice Tania en el chat, no tomar conciencia, interpelar lo reciclado para el cuidado del medio ambiente, como que por ahí han cambiado, ¿no? Las utopías o han cambiado esos lugares de transformación en un siglo, ¿no? Por ahí de la primera mitad del siglo XX, qué se considera utopía y cuáles eran las transformaciones que se veían en ese momento, que generaban preguntas sobre el futuro, y quizás hoy son otras, ¿no? Son otras cosas en donde ponemos el foco, pero no dejamos de tener utopías transformadoras para nuestras sociedades contemporáneas. Así que quizás me parece que está bueno esto como de pensar en reciclar la utopía también, ¿no? Reciclar ese lugar de deseo, de ver, de preguntarnos, ¿no? Dónde estamos y hacia dónde vamos. Así que me parece que está muy bueno lo que mencionaron. Y la palabra utopía me parece que es una palabra con una linda carga, ¿no? Histórica y metafórica, así que a el que no le gustaba el otro título, este título me parece que es un título bastante acertado. Bueno, y vamos a terminar con la obra más actual, que es la serie de Máscaras, así que bueno, este es un video también muy cortito, donde va a presentar en charla con Rodrigo Alonso esta serie que viene haciendo desde el año 2020. Más actual. Hablemos un poco de esto de las máscaras. Sí, pues bueno, es actual más o menos porque empezó realmente en la pandemia. Empezó con justo estar en este encierro que todo el mundo vivió y que no había muchas posibilidades de salir a comprar, a trabajar de alguna manera más ambiciosa. Y entonces fue como ir a mi estudio y ver todo el material que había deshecho, lo que estaba guardado como residuos y con lo que encontrar en las caminatas diarias y empezar a transformar y a jugar una figura cada día, hacer una máscara, una al día más o menos, conjuntando estos materiales, ¿no? Haciendo un personaje, como trae también dentro de la soledad o el espacio tan limitado, empezar a tener visitas, ¿no? Generar un personaje, uno desprenderse, uno inventarse una identidad diferente cada vez, y la idea del reciclaje, ¿no? Reciclar y activar algo que estaba pasivo, estaba muerto dentro del taller, revivirlo,
Y, y bueno, también un homenaje, y creo que fue, yo no lo había visto así, pero a la hora de escribir el texto, un escritor contemporáneo muy lúcido, Luis Amara, decía que también era una especie de homenaje a mi papá, porque él era actor, entonces también había una relación ahí con la máscara importante. Para nosotros las máscaras tienen que ver con los luchadores mexicanos, ¿no? Bueno, también, claro, sí hay una mitología, y bueno, hay máscaras mayas y aztecas y mayas, y digo, máscaras por todas partes, en la colonia, ¿no? Muchas máscaras son la representación indígena de los españoles para caricaturizarlos, ¿no? Y se las ponían los días de fiesta, se emborrachaban, insultaban, se volvían déspotas en un día, ¿no? Como para caricaturizar la colonia, ¿no? Todos las formas altaneras o hipócritas, ¿no? Supuestamente de los españoles. Sí. Bueno, volvemos a las caricaturas y volvemos a las tortillas. Sí. Como al comienzo de la charla. Hacemos un círculo. Sí, mira, fue una serie interesante. También en México la comida diaria, siempre está con las tortillas. Y era interesante ver esta masa, la tortilla, que tiene algo muy voluble, muy flexible, como lo que decíamos de la funda del cemento. Es suave, es cálida, la puedes modelar. Y cuando se seca, se reseca, pierde y empieza a rigidizarse y queda quebradiza, pero queda con una resistencia interesante. Entonces, por eso fue que me permití hacer las máscaras, modelarlas, y a la hora de que se secaban, quedaba como una piel, una momia, una figura un poco igual, otra vez como lo que decías de Adam, esta figura como egipcia o algo así. Bueno, vamos a cerrar con esta serie de Actual. Hablemos. ahí está, con esta producción de máscaras que vino haciendo eh, desde la pandemia, como decía, ahí comentaba el artista, con diferentes materialidades, ¿no? Y con todas estas aristas que puede tener el uso de la máscara, ¿no? La creación del personaje, la vinculación, como decía Rodrigo Alonso, con el universo mexicano de las máscaras de luchadores, eh, el mundo del teatro, la relación con la cultura prehispánica, también fíjense, estas que están hechas en vidrio y como mencionábamos recién también la utilización de materiales de desecho, ¿no? Reciclar estos materiales. Tienen una resolución plástica bastante interesante, ¿no? Como que algo monstruoso, pero que no dejan de ser interesantes visualmente. Y estas piezas que las hace como con pancitos, ¿no? Él dice tortillas, son como hay alguna palabra en castellano, ahora justo se me fue, pero es como eh, son para ser enrollados. Creo que es el nombre que se me fue, es porque es una marca, pero bueno, ustedes ya saben, ¿no? A lo que me refiero, y bueno, que tiene esta cualidad de por ahí ser blando, pero después se seca y queda rígido, pero también tiene, ¿no? Un poco como la obra del maíz, ¿no? Esta cuestión por ahí de lo orgánico, ¿no? Y la perdurabilidad o la pregunta por la perdurabilidad eh, de esta obra. Esta también con maíz, ¿no? Volviendo a una materialidad que ya vimos. Bueno, y saliendo ahora sí del campo de las artes plásticas, no quería dejar de mencionar que Damián Ortega tiene un trabajo muy interesante como editor. Él tiene una editorial que se llama Alias, es una editorial que, bueno, él cuenta que comenzó a editar porque en realidad, bueno, Gabriel Orozco, que lo vimos al principio, este maestro, amigo, le da un libro y le dice, son las entrevistas que le hizo Pierre Caban a Marcel Duchamp. Tenés que leer este libro, no te lo puedes perder, pero se lo presta en inglés y Damián Ortega no maneja el inglés, el libro original es en francés, y entonces agarra y le pide a distintos amigos que le hagan traducciones parciales, que le vayan traduciendo de apartes. Entonces así lo va leyendo y le parece como interesante esto de que por ahí cada amigo al que le pedía que le tradujera una parte lo hacía
con su propia impronta, con sus propios intereses, con su propio léxico, y quedaban como partes distintas, pero cada una con su interés particular. Entonces, ese fue el primer libro que editó, y luego siguió, acá les puse una imagen de ese primer libro, como lo editó con este sentido de la traducción coral, de la traducción desde la amistad, y luego siguió editando libros, sobre todo textos de artistas que por ahí no se conseguían en español, que no estaban traducidos al español. Entonces, bueno, con este esfuerzo de llevarlo a la lengua española, acá, bueno, uno de John Case, también con ediciones tipo facsimilares de las primeras ediciones. Y también por ahí tiene otra línea de trabajo, la editorial, donde hace libros, bueno, de artistas por ahí no tan conocidos, o artistas que no han tenido suficiente difusión a la vista de Damián Ortega. O sea, es una editorial dedicada casi exclusivamente al campo artístico. Se distribuye en Buenos Aires, acá en Argentina, así que si andan por alguna librería, pues pueden chusmear, porque las ediciones también son como muy lindas desde la tipografía, desde el diseño. Así que bueno, me quiero ir despidiendo, dejando acá de fondo algunas imágenes del taller de Damián Ortega, que siempre es lindo chusmear los talleres de artistas. En este caso está bastante ordenado, y ver así un poco de eso, de los procesos de trabajo, ¿no? Los bocetos, las maquetas. Se ve que está trabajando en algo también con medios de transporte, con autos, camionetas. Y bueno, y aprovecho entonces para despedirme, y también para invitarlos. La semana que viene vamos a tener la cuarta y última entrega de nuestras clases a distancia sobre espejos de México, con la artista Julieta Aranda. Así que quedan todos invitados. Después les vamos a mandar materiales, si quieren ver la entrevista completa, y otros materiales para revisar, y la invitación al próximo encuentro. Esta clase la repetimos hoy a la tarde también, así que si quieren difundirla también a la tarde, eh, repetimos este encuentro. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por conectarse. Nos vemos la próxima.